Hola, hola, buenas noches. Nos encontramos en otro capítulo más de Encendido, la chispa que enciende el cambio. Recuerda que todos tenemos una historia que contar y hoy te traemos una historia que te va a impactar. No te la puedes perder. Recuerda, si no te has suscrito, suscríbete, dale a la campanita, dale me gusta y comenta. Tenemos ahí en YouTube bastantes historias que tú las puedes ver y yo sé que van a ser de impacto para tu vida. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como decimos, dependiendo de la parte del mundo donde usted nos esté viendo. Y bueno, queremos darle gracias por a todos los que nos siguen, todos los que día tras día, domingo tras domingo, están viendo nuestros episodios. Como decía el ministro, los episodios ahí en YouTube están completos y están poderosos. O sea, si tú has estado pasando una situación que no has encontrado solución, yo te invito a que tú puedas ver cada uno de estos capítulos. Cada capítulo tiene un título. Si tú te identificas con con uno de los capítulos, te invitamos a verlo porque creemos que esos testimonios que las personas que vienen acá son soluciones para el problema que tú también estás viviendo o has pasado. Entonces, bueno, también, como dice el ministro, suscríbete a nuestro canal de YouTube, nuestro canal principal. Déjanos un comentario ahí en la caja de comentarios, dale like, activa las notificaciones que Encendido está bien, pero cada día se pone mejor. Así es. Así es. También queremos invitarlo a que si tienes una historia que contar, no te intimides y puedes escribirnos o comentar en nuestras transmisiones en vivo y producción te va a estar contactando. Acá tienes la oportunidad de contar tu historia y seguramente va a impactar a muchas personas. Así es. Bueno, hoy tenemos una invitada especial. Es parte de nuestro equipo de producción, que ella también tiene una historia muy bonita que contar. Entonces, le damos la bienvenida a Yorgeli. La bienvenida aquí al programa Encendido. Le damos la bienvenida a la productora. Ella es parte de nuestro equipo. Ella es parte de la producción. Y ella tiene una historia hoy que contar. Bueno, nosotros le decimos Vivi, pero ella se llama Yorgelis. ¿Yorgeli qué? Yorgeli Sierra. Yorgeli Sierra. Bueno, Yorgeli, cuéntanos tu historia, o sea, cuéntale a las personas, o sea, tu historia, cómo fue tu infancia, te criaste con tu papá, con tu mamá. Bueno, Cuéntale a todas esas personas que están viéndonos hoy a través de las cámaras. bueno, hasta los momentos hasta los 12 años tuve una infancia la cual yo viví con mi mamá y mi papá. Compartí con los dos, pero muy poco porque yo vivía con mi abuela, no me gustaba vivir con mi mamá ni con mi papá, porque mi papá tenía como un temperamento muy, o sea, fue muy brusco, él era muy rústico, entonces no me gustaba, porque mi abuela me tenía así como más hacia ella, me consentía mucho, entonces lo que era ella y mis tías. Mi papá no, mi papá siempre fue un papá que quería formar a su manera. Y entonces eso a mí no me gustaba y entonces yo decidí vivir siempre con mi abuela. Desde que tenía 1 año me fui a vivir con mi abuela. Pero siempre estuvieron ellos dos, actos del colegio y todas esas cosas, hasta los 12 años. A los 12 años mi papá decidió dejarse de mi mamá y cada quien hizo su vida. Mi papá se buscó su familia y mi mamá cuando quiso formar su familia, cuando yo cumplí 15 años, mi mamá vivía con mi padrastro y mi papá le dice a mi mamá que fuera a buscar unos pasapalos para mis 15 años. Él nunca me había dado nada. O sea, para mis 15 años nunca dio nada. Ese día le dice a mi mamá, no, ven a buscar esto. Y mi mamá, como si le hacía falta, mi mamá fue y él la secuestró. Le lanzó un tiro, o sea, mi mamá para que no fuera a perjudicar a mi padrastro, mi mamá decidió como entregarse a ella para que mi padrastro pudiera regresar. Y él la metió en un estacionamiento ahí en Capitolio y le lanzó un tiro a mi mamá, que mi mamá tenía las uñas puestas y la bala le rozó fue la uña, más no el dedo. Y tenía el dedo hinchado. Y la logró soltar como a las 11 y pico de la noche. Y nosotros no sabíamos nada. Porque mi padrastro estaba buscando de él solucionar todo solo, pero para no preocuparnos a nosotros. En ese tiempo tú tenías 15 años. Tenía 15 años. Estás en plena fiesta de 15 años. Exacto, eso fue el día viernes. Y mis 15 años eran el sábado. Wow. Y él nunca nunca le dijo a mi mamá, yo te voy a apoyar en esto ni nada. Si tengo un tío que cónchale. Lo que pasa es que ahorita está medio chamusco, pero
Pero él Sí, o sea, o sea, no le escribo ni nada, pero él, cuando mi papá se decía a mi mamá, le dice a mi mamá como que él se iba a ser responsable de mí, más no de mi otra hermana, sino, no, yo me hago responsable de todo lo que a ella le haga falta. Pero fue porque yo nunca viví con ellos. Después de eso, mi mamá se decide, no, que lo iba a denunciar, que no sé qué más, y por orden de la alumna, a juro, él para vernos a nosotros tenía que venir hasta la casa, porque como él era muy agresivo, no nos podían dejar sola con él. Después de tanto tiempo así, ya nosotros crecimos y broma, y nosotros tomamos la decisión de verlo a él en un sitio, para que él no viniera hasta aquí. Cosa que tampoco hacía, porque él cuando venía por ahí se rascaba y no sé qué más, pero nunca nos visitaba. No, Eh, perdón, tú dices que a los 12 años tu papá se separa de tu mamá y yo me imagino que de una u otra manera eso te afectó como niña, pues. Entonces se presenta esta situación del secuestro un día antes de tus 15 años, pero eso fue una situación de tu mamá y de tu papá, pero tú como Yorgelis, como niña, ¿qué pasaba por tu cabeza? ¿Qué pensabas tú de estar en medio de esa situación? Primero, de que tu papá no estaba, de que no, literalmente no estaba presente de ninguna forma. Y entonces, ¿qué pensaba? ¿Quién era Yorgelis en medio de esa situación? No, bueno, yo con mi papá no, que lo quería, no, porque siempre lo eché como a un lado por lo que ya comenté, o sea, tenía un trato muy diferente. A mí me crió, como digo, me crió mi abuela, duré un tiempo viviendo con mi tía en el Manguito, que ella es la mamá de mi primo que está en Estados Unidos, y el padrastro de él, mientras mi padrastro no estaba, él hacía como el rol de papá. O sea, una persona que es totalmente un desconocido para mi vida, pero él hizo el papel de papá, porque mi papá hace tiempo cometió un homicidio, lo cual ellos se tuvieron que ir. Y mi representante en el colegio era mi tía y estuve en un grupo de danza de madera viejo, no el de ahorita, viejo, lo cual nosotros tuvimos una presentación en el Teresa Carreño y él fue mi representante. O sea, nunca esperé como que después de que mi papá cometió tantas cosas, como después de yo verlo en algo, de que pasara en mi vida, no. Tú ya tenías rencor hacia él. Sí, porque varias veces vi como golpear a mi mamá y varias veces vi bastantes acciones de él que, o sea, para mí, que era pequeña, no me parecía. Claro, pero tú tocaste un punto que no te gustaba vivir con ninguno de los dos. Dijiste que era porque tu papá era de alguna manera agresivo, pero con tu mamá, ¿cómo fue tu relación? No, mi relación con mi mamá siempre fue como transparente porque mi mamá siempre, aunque diga que no, mi mamá siempre ha tenido como favoritismo, pero yo tengo un hermano. Pero yo creo que ahorita ya madura, ya grande, digo que no es favoritismo, sino que ella le tocó vivir con mi hermana lo que conmigo no vivió. O sea, si ellos pasaban hambre ellos tres. Al cambio yo no, porque yo tenía todo. Entonces yo digo como que mi mamá ahorita yo me la llevo más o menos bien con mi mamá, lo que pasa es que no hablo mucho con ella, pero es por mí, porque yo misma me puse como una barrera con ella. Wow, tremendo eso. Javi, o sea, a transcurrir de tu infancia o de tu adolescencia, todo eso te fue afectando. ¿Qué fuiste haciendo con todo ese rencor, con todo eso que tú ibas creciendo? O sea, todo ese rencor, ese odio que tú sentías hacia tus padres, hacia tu papá, pues, porque no estaba, pues. O sea, ¿qué fuiste haciendo en ese caminar? No, yo me portaba mal en el liceo, tuve una conducta irregular en el liceo, una conducta que nunca tuve. Fue una conducta como desconocida para mi familia porque mi abuela, siento que la decepcioné en algunas partes porque no era como merecedora de lo que yo le di. Porque ella me crió a mí con una meta de que yo llegara a ser alguien en la vida y a lo mejor yo le fallé. ¿Por qué sé que le fallaste? Salí embarazada a temprana edad, me fui a mi casa a los 16 años, con una persona que mi mamá tampoco quería. Entonces, como ella no lo quería y yo no le hacía caso, obviamente, porque no me crió, o sea, estuvo monetariamente, pero no estuvo. Claro. Entonces mi abuela así estaba, entonces yo no le hacía caso, me escapé. Un día en la noche me dijo, no te quiero ver con él, que no sé qué más. Y yo no me quería ver con él, recogí poquitico de ropa, porque tampoco voy a decir que fue mucho lo que recogí.
Y agarré y me fui. Claro, pero ¿qué te llevó a tomar esa decisión de quererte ir de tu casa? Porque no me querían ver con él ni en la puerta de mi casa, porque yo simplemente le decía a mi mamá encaprichada, porque las madres saben lo que está bien y lo que está mal para los hijos. Entonces, como uno estaba como en edad de que uno quiere hacer con su hija lo que uno le da la gana. Ese era mi momento. Entonces, como ella nunca estuvo, yo, no, o sea, no me importaba lo que ella decía. Y como mi abuela no me decía nada porque estaba mi mamá, o sea, yo decía como que no, mi abuela menos le importa. Jerry, pero tú a esa edad, tú no pensabas en ese momento que estabas equivocada, que esa decisión que estabas tomando te iba a llevar, o sea, te iba a llevar a un camino que no era. Sí, y fíjese usted que un día esa persona con la que yo me escapé me dio me pegó pues muy fuerte y yo misma tomé la decisión de separarme. Yo me escapé. Ahí me ayudó a escaparme Roderick, o sea, un primo mío que me dijo, ¿estás segura? Porque, o sea, ellos eran amigos. Y Roderick me dice, ¿estás segura que te vas a escapar? Y yo, sí, por Dios y mi madre, porque ese no es mi palabra. Por Dios y mi madre que yo me voy a escapar. Y yo me escapé hasta el sol de hoy, más nunca yo supe más nada de esa persona, O más sea, nunca lo vi. que de alguna manera tú tuviste malas consecuencias por irte de tu casa por rebeldía, pues. Sí, y mi temor era volver y que no me aceptara. O sea, que mamá me dijera, ya tú tomaste tu decisión, ahora tú ve cómo resuelves. Esa fue mi manera de pensar en el momento que yo decidí regresar a mi casa. Bueno, antes de seguir con la historia que está contando Georgeli, queremos decirle a las personas que están en la transmisión en vivo de TikTok que usted pueda compartir este enlace, compártalo por todos sus grupos, todas sus comunidades de Facebook, de WhatsApp, de Telegram. Esta historia estamos empezando y mira cómo está Georgeli, porque nosotros sabemos que lo que ella tiene por seguir contando es impresionante, es impactante. Entonces, eh, siga compartiendo, siga dándole tacta a la pantalla. Envíe este like por todos los grupos, a todos sus familiares, a todos sus contactos, que cada vez que usted comparte, eso nos ayuda a nosotros muchísimo. Rogerio, entonces, tú dices que entonces te encontraste en esa situación de que ya te escapaste de estar con esta persona y ahora volver a tu casa te podías conseguir con que ya no, o sea, te fuiste y ya no te queremos aquí. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Tú decidiste volver? ¿Tu abuela o tu mamá te aceptaron? ¿Qué pasó en ese momento? No, las dos, yo pensé que ninguna de las dos me iban a abrir las puertas y ellas simplemente me dijeron, pasa que esté en tu casa. Nosotros no te vamos a ti a dejar en la calle. Y entonces cuando yo le empiezo a contar a mi mamá, como a los 2 días de que pasó la broma, porque ella me imagino que al momento no me quiso como sobrecargar con lo que yo llevaba, me esperó 2 días y se sentó y habló conmigo y me dijo, todo eso ya yo lo había vivido. Y por eso yo te dije a ti que no te quería ver con tal persona. Mi papá en ese tiempo cae preso y yo quería ser la mejor hija. O sea, no ser la mejor hija, sino que darme como una oportunidad. Y mi papá estuvo preso en Ocumare y casualidad mi tío vivía allá. O sea, mi tío vivía como, póngase usted aquí, y mi papá estaba preso en la jefatura de San Agustín. O sea, era súper corto. Entonces yo le digo a mi tío, en vacaciones no, yo me voy a hacer responsable de yo llevarle la comida a mi papá, para que mi abuela no bajara a echar a llave hasta Ocumare y darle la comida, porque es largo. Y mi tío me dice, ¿tú estás segura? Y yo le digo, sí. En la manera, yo me reconcilié en el mundo con mi papá. Yo le dije, no, que yo lo quería, que no sé qué más. Claro, porque yo vi la situación en la que él estaba. Porque mi tío me dice, yo te voy a pagar para que entres a ver a tu papá. Porque era una broma de guardia y uno tenía que pagar. Y mi tío dice, yo te voy a pagar para que tú entres a hablar con tu papá. Pero no es que vayan a pelear. Y yo, no, vale, yo no voy a pelear con mi papá. Y yo entré y le dije, o sea, yo le pedí perdón a mi papá por yo haber tomado decisiones que no debía. ¿Y o sea, cómo fue tu relación a partir de ahí que tú le pediste perdón con tu papá? ¿Cómo fue? No fue mejorando, sin embargo, ahorita sí hemos como cambiado bastante porque él me decía como que, él siempre me llamó Bibi, él nunca me decía hija. Ahorita siento que el perdón que yo le pedí hace tiempo es Dios revelándome a través de esto, porque él me dice, hija, ¿cómo está? ¿Está pendiente de los niños? Yo le digo, papá, cualquier cosa, si no tengo, pues, o es que él no tiene, yo le digo, no, papá, ¿tiene algo por ahí que me regale? Sí, y me lo pasa, porque era duro. O sea, duro para dar, duro que yo digo, concha, mi papá no se le gana una.
Y entonces siempre, ahora, o sea, yo estoy viendo que es como eso. O sea, tú dices que de esa decisión porque tú tomaste de llevarle la comida cuando estaba preso y pedirle perdón, hasta hoy la relación es diferente, pedagógica, o sea, y es algo importante porque siempre los dichos marcan y que un papá o una mamá no llame a uno hijo, yo creo que eso es doloroso porque de una u otra manera, sea cual sea el problema, la situación que uno vive con su padre, siempre se va a hacer mi papá y mi mamá. Entonces, que ahora te diga hija, que te pete de tus hijos, o sea, eso viene, tú puedes entender que eso viene de esa acción, pues. De esa actitud que yo tomé, porque yo digo que a lo mejor si yo no hubiera tomado esa actitud, claro, ahorita yo lo entiendo porque estoy en la iglesia, estoy en Dios, pero creo que si yo no hubiera tomado esa actitud, la relación con nosotros fuera muy diferente. Mm. O fuera sido, o a lo mejor ni nos habláramos. Mm. Porque nosotros, o sea, nosotros nos faltamos mucho el respeto. Mi papá, no, que a mí no me importa. Entonces, como a él no le importaba, a mí menos me importa. Yo, bueno, a mí tampoco. Que no me importa, porque, o sea, mi papá siempre, como nosotros defendíamos a mi padrastro, pero era porque nosotros veíamos el esfuerzo que él hacía por darnos a nosotros lo que no nos daba. Tu relación con tu padrastro era buena. No es buena. O sea, mi padrastro con mis hijos, por lo menos con Tiago, que a Tiago yo lo tuve. ¿Tú tienes cuántos hijos, José? 3. Tú decías que saliste embarazada a muy temprana edad. Quiero que le cuentes a las personas que nos están viendo a qué edad saliste embarazada y cuál fue tu experiencia, pues. Yo salí embarazada a los 17, ya iba para los 18. Aslan nació en plena pandemia. Aslan es mi hijo mayor. Él nació en una pandemia. Mi esposo no tenía, o sea, no tiene mamá. Y nosotros estábamos como que él no tenía mamá, pero yo sí. Y mi mamá quería, en ese momento ella quería ser la mejor madre y ella quería como que yo estuviera durante el embarazo en su casa. Y yo tuve que, o sea, yo me fui con mi esposo para la casa y no es lo mismo uno estar en su privacidad que ya nosotros somos una pareja, estar viviendo en la casa donde viven muchas personas. Ah. Porque somos los primeros en levantarnos y los últimos en acostarnos. Entonces, no es hacerle nada más la comida a mi esposo o no es mi esposo nada más comprar, un ejemplo, 2 chuletas, porque son varias personas. Estamos viviendo relativamente en una casa ajena. ¿Cómo fue tu relación con esa persona? Con mi esposo no, eso fue una relación tóxica. Al principio, mientras Aslan estaba pequeño, o sea, él me trataba bien, pues. Pero después las juntas de él, o sea, sus amistades, le lavaron el cerebro. Como él veía que sus amigos le pegaban a las mujeres, él hizo eso conmigo. O sea, si el hermano hoy le pegó a la mujer, dentro de un rato iba y me pegaba, sin yo hacer nada. A ver, yo estaba sentada y él llega y una vez Te me... maltrataba, pero o sea, ¿cómo que se repitió? La historia de mi misma mamá. historia de tu mamá. Que tu papá la maltrataba y como que se volvió eso en ti, pues, Sí. porque él te maltrataba. Sí, un día, sin embargo, él me dice, vamos a una fiesta en una de las zonas de donde vivimos. Yo le digo, no, vale, yo no quiero ir. Y yo me acuesto a dormir con Aslan y yo estoy durmiendo. A las 6 de la mañana, ¿quién va a estar por ahí? Y él llegó loco de la fiesta y me pegó. Y yo estaba dormida, sin hacer nada. ¿Qué estabas haciendo? Pero no sé, imagino que estaba tomado mucho. ¿Y en esas situaciones nunca decidiste volver a donde tu mamá? O sea, no con él, con tu hijo y no se puede huir de esa situación. Yo volvía, pero como no era tan, o sea, yo era masoquista. Yo volvía donde mi mamá y después a los 3 días otra vez. Sin embargo, mis primos me ayudaron no sé cuántas veces. Yo llamaba a Antoine. Antoine, bájame a ayudar con los bolsos. Y Antoine bajaba. Antoine, ayúdame otra vez a bajar los bolsos. Antoine, ya estaba molesto, ya me dijo, ya la última vez que me ayudó, me dijo, esta es la última vez que yo te ayudo a ti. Si tú vuelves, vas a tener que subir tu bolso y tus hijos tú sola. No, eso que tú estás diciendo, Yoseli, es interesante y queremos que tú puedas desenvolverte en esto bien porque hay personas, yo creo que la mayoría de las personas, mujeres, pues, que los hombres las golpean, las maltratan. Yo no conozco, solamente conozco 2, por eso digo que es un alto porcentaje de las mujeres que son maltratadas por los hombres, que son muy pocas las que tienen esa decisión firme de que, mira, yo no estoy para que a mí me golpee. Yo, aunque es una relación, aunque yo quiero quizás que tú seas el hombre que yo que quiero que esté conmigo, esto llega hasta aquí. Entonces yo quiero porque entendemos que ya esa situación pasó. Sí. O sea, yo no creo y más vale que tu esposa no te golpee. A veces, Lo decimos así porque nosotros conocemos al esposo. el esposo es el productor de este Sí. programa. Entonces,
es importante que tú le digas porque la mayoría de las personas, de las mujeres, no tienen ese dominio propio para decir, mira, tú me pusiste la mano, yo no nací para esto llegó hasta aquí, sino que siguen ahí y que realmente, no sé qué dice el ministro Yuli, eso no es amor, No. porque qué tipo de amor es que tú tienes que estar con alguien, aunque te golpea, aunque te trata mal, o sea, para mí, para nosotros, eso no es amor, eso es cobardía. Entonces, muy pocas mujeres tienen esa decisión de que, mira, hasta aquí, yo no estoy para ganarme esto. ¿Cómo fue ese proceso? Porque tú lo viste en carne propia. Sí, o yo creo más que todo que fue como costumbre también. Yo creo que fue que yo me acostumbré mucho a vivir nada más nosotros tres. Entonces en mi casa era mucha gente y yo me iba 2, 3 días, sí, o una semana con mucho, pero ya después ya yo no aguantaba y yo, Dios mío, porque Pero el necesitaba... maltrato era constante, Vivi. No era que era todos los días, no. Los fines de semana más que todo, que si póngase un sábado o duraba también tiempo. Entonces lo que pasa es que a él no le gustaba que yo le dijera nada, pero él trataba a todo el mundo. Entonces yo soy tóxica, entonces yo le decía, no sé qué más. Ya no le hago mucho caso. Yo tengo algo que decir con respecto a este tema, ¿verdad? Porque, ajá, yo también estuve en situaciones similares y yo creo que, o sea, tú tocaste un punto de que eres masoquista, pero yo creo, o sea, que a lo mejor usas ese término por decirlo de alguna manera, pero yo creo que ninguna mujer quiere estar en esa situación, incluyéndote a ti. O sea, tú fuiste víctima de maltrato, pero no porque tú eras masoquista, porque de alguna manera durabas 3 días, una semana o X, y te decía, por ejemplo, no, esto no va a volver a pasar, y caías. Sí, nunca. ¿Verdad? Entonces, esperando un cambio que tal vez no iba a llegar si no llegaba Dios a la relación de ustedes. Porque, por ejemplo, o sea, tu esposo fue transformado, ¿verdad? Sí. Pero fue transformado por Dios. Entonces, por ejemplo, yo creo que tú le digas a las cámaras y a las mujeres que hemos estado en esa situación, o sea, un consejo, pues, o sea, porque yo creo que sin Dios no hay transformación. Porque yo creo que así como tú repetiste una maldición de que tu mamá fue víctima, tal vez él estaba repitiendo un patrón, a lo mejor tú dices que de sus amigos, pero pudo haber sido que él también vio maltrato en su hogar, pues. Él vio maltrato, pero no era del papá, era la mamá que le pegaba al papá. Oh. La mamá de él le sacó un diente a su papá, entonces no era como que o sea, se veía como que la actitud la iba a tener la hermana, pero la hermana de él es más sumisa, el que tiene el carácter más fuerte es él. Entonces, Bueno, pero igual era maltrato. Claro. sí, igualmente era maltrato. A veces no me pegaba, pero con las palabras me mataba. Por eso te maltrataba física y Sí, verbal. Me mataba. Claro. Y yo me sentía peor que como cuando me daba golpe. Y es que eso es lo que estamos Porque es hablando. más dura la palabra que el golpe. Eso, es que realmente, o sea, no estamos diciendo que un golpe así golpea, no. Pero, o sea, una palabra, quizás un golpe, es un dolor momentáneo, por una palabra te marca, te queda en la Sí, mente. O sea, claro. tú quieres salir adelante, pero no hay nada que te lo impide, pero usted esa palabra dentro de ti de que quizás, o sea, tú eres tal, para no decir la palabra, entonces, obvio, y es más peligroso una palabra ofensiva, o sea, que quizás que tu mismo golpe. Porque Sí. una palabra te frena, o sea, te frustra, tú quieres avanzar, pero tienes esa palabra de la persona a la que tú quieres que lo que te diga palabra de apoyo, de ánimo. ¿Sí me entiendes? Sí. Y que por lo menos yo después, Aslan, yo tuve un embarazo de alto riesgo. Que te voy a hacer esa pregunta. O sea, tuve un embarazo de alto riesgo. Empezando el embarazo tenía como 5 meses, mentira, 4 meses. Y él me pegó. Yo voy al tiempo, con mi casita, me hago un eco, tenía un embarazo de alto, o sea, me declaran embarazo de alto riesgo, no voy a hacer absolutamente nada, no podía llevar al niño al colegio ni nada, pero no podía, me estaba atada de mano, él no me ayudaba porque no podía dejar para la avenida, supuestamente él, entonces me tocó nada más que, o sea, yo puse a mi vida en peligro por llevar a mi hijo al colegio, porque él no lo podía llevar, y en una de esas me da un derrame, la hemoglobina se me baja a 3. Y o sea, la doctora llama a mi mamá y le dice, yo la voy a meter a ella a quirófano, alto riesgo. O sea, le hicieron a mi mamá, firmó un papel, sé que constara que mi mamá estaba consciente de que ellos me iban a meter al quirófano bajo su consentimiento y que yo no le aseguraba ni la vida mía ni la vida de la niña.
Las palabras de mi mamá, la doctora fue, o sea, usted es la doctora, usted sabe, y si usted sabe, usted la salva a las dos. Llaman a Eiker y entonces Eiker, en vez de decir, cónchale, no, o sea, la vive porque ahí puede volver a parir. Si la niña nace, o sea, si la niña está viva, ¿con quién no va a creer? Él obviamente no podía, le iba a tener que creer a mi mamá. Entonces él dice, no, que le salvarán a su hija. Entonces está esa disputa entre él, o sea, mi mamá decía, es mi hija y mi hija se tiene que salvar. Entonces por el otro lado, mi tía no, que dijo que era la niña, y mamá, no, pero es que no es lo que él diga, porque la mamá de ella soy yo. Me meten al quirófano de alto riesgo con hemoglobina en 3, ya había convulsionado 3 veces. Había convulsionado en la casa de él y allá en el hospital convulsioné 2. Una arriba mientras me hacían el eco y la otra en el quirófano. Entonces el doctor me dice, cierra los ojos y ya. Yo no sé ni en qué momento yo me quedé dormida, ni en qué momento la doctora me estaba dando en la palma de la mano para que yo me despertara, pues tampoco me despertaba. Después de la anestesia no me despertaba. En ese tiempo de que yo vuelvo como en sí, la niña se muere. Era como una disputa de Dios, como que viendo para él, digo yo, quién se quedaba y quién se iba. Porque no es casualidad que yo me despierte y mis amores Al mismo instante. al mismo instante eran las 11:59 de la noche. Bueno, aquí todos estamos quebrantados, porque todos conocemos a Yorgelis desde niña. Yo me crié con ella, el ministro la conoce, el diácono la conoce. Y bueno, sabemos que Dios ha cambiado su lamento en gozo. Sí, claro. Ella llora ahorita, pero Dios la ha bendecido. Ajá, Vivi. Bueno, entonces Muere tu niña. Ahora, ¿cómo es tu relación con tu esposo, con las personas? ¿Cómo empezaste a reaccionar a eso? ¿Cómo empezaste a llevar esa situación, ese proceso? a él duró un tiempo como con recelo, le echaba la culpa. No se lo decía, pero mi pensamiento se elevaba mucho. Decía, fue por culpa de él porque empezando el embarazo me pegó, o porque yo tuve que hacer tal cosa porque no lo tenía. O sea, lo tenía, pero no lo tenía porque no me ayudaba. Vi cosas de él que no me gustaron y, o sea, obviamente una mujer embarazada tiene que estar tranquila y con un embarazo de alto riesgo pienso que más. Pero yo, o sea, tuve una mala vida. Después que yo salgo de eso, me tocó enterrar a mi hija después de un mes. Me llaman y me dicen que no la puede recibir para que yo done los órganos. Y me tocó que ir a buscar a la morgue. No tuve el valor para entrar a volverla a ver. Porque ya yo sentía que las piernas ni me daban. Porque revivir eso después de un mes Sí. es como fuerte. Porque yo digo, si me hubiera tocado el momento, enfrento el dolor de una vez. Pero después de un mes creo que es como peor. Porque después de un mes tú estás resignado que esa persona ya no está. Y después de un mes volver a pasar por lo mismo, creo que es difícil. Después nosotros empezamos a ir a fiestas y bromas y llegué hasta el punto de consumir. A lo mejor no estaba en estado de calle, pero eso me perjudicó mucho mi vida. Llegaste a consumir a través de eso. Sí, porque yo tendía como que a consumir y tomaba mucho alcohol, porque yo decía como que esa era mi manera de desahogarme. O sea, en el mundo ese que era mi manera de desahogarme, pero mentira, porque cuando yo hacía eso, yo lo que hacía era como acordarme de todo lo que pasó. Wow. Qué bien. ¿Y cómo fue tu relación a partir de ahí con tu esposo? No, fue ¿Se un dejaron? caos. ¿Seguiste con él? No, si seguimos, ¿Siguieron los maltratos? sí, han incrementado un poco porque un día él me dice, no, que él se iba a quedar para una zona y broma. Digo, normal. Pero yo tengo familia en casi todo el cerro y él se quedaba en una casa debajo de la casa de mi familia con una chama. Y mi primo me dice, va por mi casa. Y me dice, ¿tú estás con fulano? Y yo le digo, sí, pero yo también creía que era lo que estaba haciendo el papel de estúpida. Y yo le digo, sí, vale. Yo que era su mujer, pero cuando nada, no dormía ni conmigo. ¿Sí me entiende? Entonces yo le digo, sí, vale. Y entonces a mí dice, no, porque él va y se queda con fulanita que yo no sé qué más.
El descarado me dice, no, vamos para la fiesta, porque él que no tenía nada con la chama. Y yo, bueno, vamos para la fiesta. Y allá yo me consigo con la muchacha. Lo que pasa es que él como que no sabía que yo la conocí. O que me habían enseñado una foto de la muchacha. Y yo le digo, déjame empatar con esta percusia, porque yo le digo su broma a la gente en la cara. A mí, pregúntame si te cae mal o no. Yo tengo que ser libre algún día. Eso yo le digo, porque la chama como estaba vestida fea, pues, y tenía los pies como medio feos. Entonces yo, déjame empatar con esta percusia. Y eso me cae en casa, tu pifia, no, ningún pifia, porque le gusta donde me calla. Y yo, no, a mí ningún pifia, no sé cómo. Y me jaló para dentro de la fiesta, porque sabía que yo igualito estaba haciendo pasar pena. Y entonces nuestra relación ahí se empezó como a fracturar. Porque a lo mejor o sea, nosotros llevamos un tiempo que tú por tu lado, yo por el mío, yo tuve Vivi, un novio, escúchame. broma, y él, Tú aguántate maltrato e infidelidad. O sea, perdiste un bebé por culpa de esa relación. Y, o sea, es impactante, pues, porque, o sea, tú todavía sigues con esa persona. ¿Qué te llevó a seguir estando con él tantas cosas que viviste? Claro, porque yo te hago esa pregunta porque a lo mejor hay personas que están ahí y han vivido todas esas cosas y no saben cómo salir de eso, pues, ¿sabes? O sea, ¿cómo aguantaste tanto y aún todavía sigues con él, con esa persona? no, nosotros nos dejamos y en el momento que nosotros estamos en ese, yo me dejo, yo me voy, cuando ya nosotros nos tocó como la definitiva, yo quedé embarazada de Tiago. Pero yo me fui para mi casa y yo no le paraba, Se ya estaban separando, Juanita salió embarazada de él. salí embarazada de él, pero normal, no le dije nada, él decía que Tiago no era su hijo, porque yo vivía en mi casa y él estaba haciendo su vida loca por ahí. No es tu hijo, no es tu hijo. ¿Ya? Entonces, la pareja de mi mamá me dice, no, porque me apuro llorando. Y me dice, no importa, no hagas caso, que yo me hago responsable y broma. En ese tiempo que Tiago nace, él me dice, yo le voy a poner mi apellido a Tiago. Y yo le dije a mi mamá, no, porque Tiago tiene su papá. O sea, yo no iba a permitir, yo no iba a abrirle como más la brecha al diablo de que el diablo tomara dominio propio de mi vida, ni de la de Tiago, porque el apellido de él está como marcado. Y yo no, vale, mamá, Tiago tiene su papá. No dejé que lo presentara yo presenté a Tiago sola, porque lo llamo y ¿Tu le papá no lo digo, presentó? no, porque yo lo llamo y le digo, tenemos que ir a presentar a Tiago, porque estaba, la que era novia era embarazada, pero el hijo de la novia de él, que no era de él, ese sí era su hijo, pero Tiago, que era su hijo, no era su hijo. Y un día estábamos caminando en diciembre y me dice que, no, yo le voy a comprar unos body al carrito, y yo sí bueno, cómprase, Javi, pero era el otro carajito, el mío, ¿no? tú lo llamas para presentarte. Yo le digo, ya vamos a presentar a Tiago, que él no tenía tiempo, que yo, bueno, normal, yo como era mamá luchona, yo fui y le puse su apellido a Tiago yo sola porque mi hijo tenía que tener su nombre y su apellido. Y hasta el sol de hoy, Tiago tiene su apellido de su madre. ¿Sabes? Entonces, tú tienes 3 hijos con tu Tres. esposo. Ajá, y para seguir en la misma línea que está diciendo el ministro, porque es impresionante, o sea, todo lo que has dicho ha sido una relación fracturada a golpe, de una relación tóxica, entonces, o sea, tú sigues con tu esposo, o sea, Sí. porque entonces cabe la pregunta en este espacio, ¿tu esposo sigue siendo esa misma persona? No. O quién es él y quién eres tú, porque tantos años, tantas cosas, ¿cómo hace para seguir estando con él? No, bueno, cuando nosotros nos separamos, que yo estuve con Tiago sola como hasta los 5 meses de que Tiago nació. Él asistía a la iglesia, él cambió él. Empezó a ir por una iglesia Él cristiana. empezó a cambiar ir para una iglesia y él cambió él. Entonces, el que era pareja de mi mamá me decía, ahora hay que no es malandro, hay que es evangélico, él es hermano. Y yo le decía, ¿tú qué haces? Un propio demonio. Y él me llamaba y que no, yo te ando por una iglesia. Ay, es que si tú eres un demonio, tú ni siquiera quieres a tus hijos, porque él que se fue por un campamento y me dejó a mí en ese tiempo y que $5 para que le comprara la merienda al colegio, le comprara las cosas al desayunar y aparte darla pasar a carnaval con $5. Y yo le digo, cónchale, yo no sé, mercado lo voy a hacer yo en la mañana, la primera hora salgo. Y entonces mi padrastro me dice que claro que sí, él es evangélico. Y yo, tú eres mentiroso, que evangélico nada. Hasta que un día yo vi el cambio de él de verdad. O sea, porque de los que lo conocen de hace tiempo sí pueden notar el cambio.
Pero explíquele a la gente, porque tú dijiste que él era manando, pero, o sea, porque tú estás contando la historia, pero la gente no sabe que esa persona, ese esposo tuyo, era delincuente. Sí. Él era loco, pues. Él era delincuente, él me dio una puñalada, me dio una puñalada aquí en el brazo. Totalmente de una puñalada. Sí, con una tijera de picar papel, porque estábamos discutiendo, entonces como yo soy muy alzada, él se molestó y me dio con una tijera aquí. Claro, no justificó ni la puñalada, ni justificó tampoco los golpes. Pero en parte yo creo que yo también fui como la culpable de que en mi vida sucedieran muchas cosas. Porque tú dices que tú eras la culpable. Porque a veces él estaba como calmado y entonces yo seguía como provocabas la ira de él. insistiéndole. Sí, O sea, tú provocabas como la ira de él. sí, porque pasó que él es iracundo, él es muy iracundo. Entonces, si ahorita es Él era cuando me... él, sí, ahí le cae un poquito. No mires para allá que él no te está mirando, ¿viste? Entonces, en ese tiempo yo siento que en algunas partes, no en todas, sí le provoca muchas cosas. Y ahora, o sea, él llega a la iglesia, él tiene un cambio. ¿Qué pasa contigo? Después de eso. Él me empieza a escribir, o sea, me empieza como así, como que cónchale, yo estoy yendo para la iglesia, yo estoy cambiando mi vida, que él no quería que sus hijos tuvieran como un papá que estaba bien y una mamá que estaba mal. Y broma, y yo empiezo así como que no le creía tampoco mucho ni nada, y yo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medio creerle para ver. Entonces viene y él sí, incluso él abrió una casa de paz en la casa de mi abuela mientras yo vivía en la casa de mi abuela. Con Tiago me tocó, con Tiago y Alan dormíamos en el piso en un colchón. Bueno, una colchoneta. Y yo creo que él se conmovió, fue en el momento que él llegó, un día en la mañana ahí, que él trabajaba como en el cementerio y nos vio ahí durmiendo. Te vio durmiendo a ti y a sus dos hijos en una colchoneta ahí en Ujú. Venezuela. O sea, tú dices que eso lo hizo como en tener razón. Ajá. Y yo creo que no sé, no fue como casualidad. Porque a lo mejor si fuera una persona que, cónchale, no quiero más nada de verdad contigo, Dios, o sea, Dios omite eso y me deja a mí metida en mi proceso y él que forme su vida aparte. Entonces, desde ahí nuestra comunión cambió mucho. Ah. Nuestra conversación cambiaron. Él me dice como que si yo quería venir a la iglesia, yo acepté. Vine, él en ese tiempo tenía otro mentor. Yo me reuní con el mentor y con la ministra está embarazada. Y nos reunimos y ahí fue como que nos empezó como nuestro trance. Bueno, y tú dijiste algo ahorita que no sé si se dieron de cuenta lo que Yoreli dijo. Tú estás diciendo que si Dios no fuera querido, o sea, Dios estaba pensando en ti y por eso Dios empezó a cambiarlo a él. Porque tú estás diciendo que, o sea, que si Dios no fuera querido que ustedes siguieran juntos, no hay problema, porque él sigue su vida loca, como tú estás diciendo. Pero, o sea, tú puedes reconocer que Dios empezó o permitió que él empezara a cambiar por ti. Y Porque, tus ¿sabes? hijos, pues. Y por los hijos, por ti. Y que de una u otra manera Dios no se queda con nada, ¿sabes? Dios sabe todo lo que tú habías sufrido, lo que habían Ujú. pasado. Entonces Dios permite ese cambio y me imagino que ahí es donde empieza, ¿sabes? Como tú estás diciendo, esa restauración de la relación. Sí, porque incluso él llegó aquí con una pareja. O sea, él no llegó conmigo ni él llegó solo, a él lo trajo la que era novia de él. Y entonces yo a veces digo, no, yo a ella le tengo rabia. Pero yo digo, yo le doy gracias a ella porque si no, él no fuera la persona que es él hoy, ni yo tampoco. ¿Y qué sería la vida de nuestros hijos? Mm. Bueno, los invito a las personas que están conectadas hasta ahora, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que le den like a esta transmisión y que nos sigan. Mira, ahora cómo entra todo él hacia ti. No, es bastante, es muy notable el cambio del trato hacia mí y hacia los niños. Porque, o sea, una persona o sea, que le está creando a sus hijos sin patrones. Porque él no tuvo como a su papá para poder saber cómo criar a los hijos. Y él ser una pareja sin saber cómo es ser pareja porque él no vio esto. Eso es algo que él está como experimentando con nosotros. Otra cosa que yo quisiera que tú le dijeras a las personas que nos están viendo. Ya tú perdonaste a tu esposo, ¿verdad? Sí. O sea, ¿qué te ayudó a perdonarlo y cómo fue el proceso de perdón? Porque yo creo que una de las cosas más difíciles que hay es perdonar.
¿no? Y todo lo que tú viviste, o sea, ese sufrimiento, maltrato, pérdida, todo lo que tú viviste con esa persona y llegas a y perdonarlo así fácilmente, yo creo que no es tan fácil. O sea, ¿cómo fue ese proceso? ¿Qué te llevó a perdonarlo? O sea, ¿qué te llevó a Y perdonar? me dice que no es un perdón de palabras, Mm. porque cualquiera dice, sí, también te perdono, pero el seguir viviendo, el seguir estando juntos, Claro. ¿Cuánto tiempo ha pasado de que él se restauró y tú estás con él? ¿Cuánto tiempo ha pasado? 5 años. 5. Imagínese, o sea, o sea, 5 años de que tú cinco- lo perdonaste. 5 años que yo lo perdí, pero nosotros tenemos Sí, 11, nosotros ¿qué tenemos en sí con la relación el tenemos productor dice 11 que sí? años. Él tiene 6 aquí en la iglesia. Entonces, Jorgeli, una pregunta. Estos 5 años, si tú lo comparas con los otros 6 años, ¿han sido igual o estos 5 años han valido la pena? Y, o sea, no importa todos esos 6 años que pasamos sufrimiento, estos 5 años han valido la pena. Sí, han valido la pena. Yo cuento los 11 años, pero son 11 años de experiencia. Pero 11 años de vivencia son 5. Ah. Porque mi esposo no es la persona que fue hace 6 años. Mi esposo es la persona, o sea, es una persona nueva. Y yo creo que más que eso, yo tuve que sanarme yo primero. Ah, pues Aprender a sanarme, porque también es algo que yo estaba experimentando, algo que yo bueno, veía tantas cosas en mi familia que yo decía, ¿qué está pasando? O sea, y yo Mira. siento que yo digo, no, me ya. impacta eso porque sé que muchas mujeres que te van a ver están viviendo eso, están sufriendo. Y tú dijiste que tú cómo aprendiste a sanarte tú mismo. O sea, ¿cómo es ese proceso de tú misma, de tu sanación de tú mismo? Pues, o sea, de que tú misma te sanaste, o sea, que bueno, a través de Dios, pues. Porque yo sé que hay muchas mujeres que han vivido infidelidades, maltrato, y todavía aún no han sido sanadas, pues no han sanado. No, yo por lo menos yo cuando tomé la decisión de que yo quiero estar en la iglesia, y yo dije, no, yo primero sin saber, porque caímos en plena pandemia que aquí no hacían nada. Y entonces yo acudí a ser de la esposa de mi tío, Carolina. Y entonces yo hablaba mucho con Carolina, pero, o sea, como que era para deshogarme también, o sea, con una persona que asistiera a la iglesia, o sea, que me guiara, no una persona que me fuera a decir, no, que no sirve, que no sé qué más, porque yo más que todo quería era como que si él me buscó, es para que yo esté con él, no para que yo también lo vaya a dejar así o yo tenga un comportamiento extraño con él. Entonces Carolina empezó a hablar conmigo y broma, y yo empezaba a leer libros, leía la Biblia. O sea, para yo también llenarme de Dios, para yo poder sanarme, y allí fue que yo pude perdonarme. Porque hasta cuando vamos a contar los 5 años, contamos y el tercer año, yo aún seguía echando la culpa de la muerte de la niña. Decía, no, por la culpa de ella, por la culpa de ella, por la culpa. Y llegó un día en que yo me senté, lloraba con las muchachas de madrugada, y yo dije, ya hasta aquí yo le echo la culpa a ella. Porque a lo mejor fue Dios el que permitió eso para que nosotros nos pudiéramos transformar, para que nosotros pudiéramos ser la familia que nosotros somos hoy. Claro, una cosa que dijo Jorgeli que me parece bastante importante. O sea, ella se rodeó o se refugió en una persona correcta. A veces como mujeres nos refugiamos en personas incorrectas que nos llevan a drenar o soltar ese dolor consciente de una manera totalmente negativa que nos llena de más frustraciones, y ahí es donde uno se culpa porque me pasó tal situación y actué de una manera totalmente peor que me llevó a sentirme horrible. Entonces yo invito a las jóvenes, o sea, llevándome el testimonio de Jorgelis, a que se refugien en las personas correctas, pues. Porque independientemente de la relación que ella tuvo en su pasado, tenía propósito. Y por eso es que están juntos ahora mismo. Sí, yo por lo menos tenía la hermana ahí que me decía, no, pero es que también la hermana ahí que parece mi hermana. Entonces ella me decía, no, que ahí que no vale la pena, que hay que esto, que hay que aquello. Claro, yo sabía que, o sea, encontré en el mundo, ninguno nos valíamos la pena, porque estábamos por ahí sin propósito. Yo de masoquista buscándole la lengua a él para que él me pegara. Entonces él haciendo broma para que yo le dijera para pegarme. O si no, se iba cuando los amigos a copiar y pegar para después yo a pegar. Entonces estamos ahí y es verdad, ninguno nos valíamos la pena. Entonces ella, que era mujer, ella se indignaba conmigo. Ella me decía, tú te vas 2 días para tu casa y vuelvo como una estúpida, porque ella me habla, o sea, ella me habla así. Tú te vas para tu casa y vuelvo como una estúpida, que hay que no vale la pena, que no sé qué más. Y yo, bueno, pero yo seguía ahí como insistente. Vivi,
ahora como una mujer restaurada, con un matrimonio restaurado, ¿qué tú tienes para decirle a esas mujeres que sufren maltratos, infidelidades? ¿Qué tú tienes para decirle a ellas? O sea, yo creo que la persona más que todo cuando va a cambiar, Dios primero comienza con la transformación con el hombre. Y, y nosotras las mujeres a veces somos como piedra de tropiezo durante esa transformación. Porque a veces nosotras dudamos, como ya venimos maltratadas, dudamos de que Dios lo pueda hacer tú. Y porque yo a veces, yo misma, soy testimonio que yo le decía a él que él era un demonio, que él era un diablo, que él era de todo, pero no sabía lo que Dios en realidad quería con él. Entonces yo misma siento que yo lo marcaba a él mucho, diciéndole cosas feas, o le decía cualquier estupidez, yo lo marcaba mucho. Entonces sabemos mujeres que hay hombres que van a cambiar de verdad, como hay hombres que no van a cambiar de verdad. Hay mujeres que se calan las cosas y los hombres van de mal en peor, entonces las mujeres dando el todo. Hay mujeres que, sin embargo, vienen a la iglesia y los hombres están vueltos nada, pero ellas aún tienen la fe de que ese hombre de verdad va a cambiar. Yo quiero hacerle una pregunta a Yorgeli. Porque, o sea, cuando una persona, sea mujer o sea hombre, una persona se deja maltratar por otra persona, eso es porque realmente la persona, como tú dijiste, la persona no sabe el valor que tiene, en este caso tú no sabías lo importante que tú eres como persona, como mujer y por supuesto para Dios. Entonces, si hoy, Yorgeli, hoy, con todo lo que tú has aprendido estos 5 años de que tú viniste a la iglesia cristiana, de que tú entiendes que tú eres otra persona, si se te llegara, que Dios no lo permita, presentar la situación en que un hombre quisiera maltratarte, o sea, tú como mujer, ya tú serías la misma persona de hace 11 años, o ya tú eres una mujer diferente que diría, mi amor, eso, yo no lo acepto. ¿Cómo sería tu reacción si esa situación se volviera a presentar? No, yo creo que ya yo no sería como la misma estúpida de hace tiempo que yo me calaba cosas simplemente como por estar por costumbre, sino que ya yo sería una mujer de que ya yo le pusiera como un alto. O sea, yo pregunto, Porque yo no puedo ir con una persona que me maltrate hoy, mañana sí, no sé qué más, que finja amarme y no me ama. claro, yo te pregunto porque es importante, o sea, tú estás hablando de que ahora tú sabes y tienes identidad de que quién tú eres, Sí. de que eres hija de Dios, de que sea, de que ya tú tienes un valor y por eso, ese yo creo que esa es la raíz principal de que mujeres especialmente se dejan maltratar porque no entienden lo valiosas que son las mujeres. Entonces, por eso te decía, porque ahora tú con tu identidad clara, o sea, ahora yo sé que tú tienes la capacidad de decirle a cualquier otra mujer, mira, pero ¿por qué permites esto? O sea, esa persona que dice que te ama, pero te golpea, no te valora. El verdadero valor que tú tienes es este, que tú no lo conocías y ahora con todo este proceso ya tú sabes cuál es tu Y identidad. sin embargo, me tocó hace 2 años presenciar como a mi hermana la maltrataban por videollamada. Y entonces yo me quedo atada, hermano, porque mi mamá se me queda viendo la cara, yo me le quedo viendo la cara a mi mamá, y una amiga de mi mamá que está en el medio de nosotras, o se nos queda viendo como que sin poder hacer nada, porque ella ni siquiera está cerca de nosotros. Entonces, ver cómo ese hombre le corta los brazos a tu hermana con un cuchillo, 16 cortadas en el brazo, delante de su hijo. O sea, yo digo que fuera sido a mí en este momento, y creo que ya yo no, ni siquiera estuviera por allá. Ya yo hubiera dejado como todo botado. Yo creo que así como yo me fui sin nada, yo me hubiera regresado sin nada, porque no hay nada más bonito que vivir. Pa. Vivi, tú dijiste que tu esposo era delincuente. A él, o sea, ¿cómo tú viviste ese proceso de cuando tu esposo estuvo preso? Él estuvo preso. ¿Cómo viviste ese proceso? Oye, Ya mal, para irse, porque o sea, él era mi ayuda. Él estaba dañado, pero él estaba ahí. Mal o bien, él estaba. Entonces, estábamos nada más que una tía de él, su hermana y yo. Aslan pequeño. Entonces, si me toca ir a los tribunales, dejar a Aslan. Si me toca llevarle la comida, porque eso era un sin cesar. Yo tenía que subir y bajar las escaleras 3 veces al día. Porque aunque había crisis, a él nunca se le dejó de llevar nada. Entonces nosotros ahí. Sin embargo, cuando él cae preso, la abuela de él, por parte de papá, me echa la culpa a mí.
que él había caído preso por mi culpa. Por el querer darnos a nosotros lo mejor. Por el querer comprarme a mí un par de zapatos. Claro, él lo iba a hacer porque igualito, sea en el mundo o no sea en el mundo, somos responsabilidades ya de los esposos. Porque él a ti te sacó de tu casa, como quien dice, donde te daban todo, como para tú pasar a no tener nada, es como un cambio drástico. Entonces ya él tiene que asumir como que la responsabilidad que asumía tu mamá y tu papá. Mujer, y en ese momento en que tu esposo estaba preso, pues, o sea, porque muy fácilmente, Julián, y muy fácilmente después de que una persona te ha maltratado, te ha hecho lo que te hizo, esa es hablando o pensando de una manera distorsionada, esa es una buena manera como para decir, Para dejarlo está bien, todo. lo ahora, pasa tú lo tuyo, pero por lo que nosotros entendemos y te conocemos, fue al contrario. Tú fuiste la que estuviste ahí con él, o sea, y queremos, eso es lo que queremos que tú le puedas decir a la persona, porque, o sea, es algo contradictorio que una persona que te maltrató, te trató mal, cuando está pasando un proceso, tú no lo sueltas y tú eres el que le tiende la mano. O sea, ¿qué te llevaba a ti a tomar esas decisiones de no abandonarlo a pesar de todo? Yo voy a estar aquí contigo para ti. Oye, porque era o sea, o sea, el cariño y el amor que yo le tengo es grande. Entonces yo decía, oye, no tiene mamá. Él y su hermana. Su papá le dimos la cara 2 veces. La vez que el día que él cayó preso, que él llegó, entonces ¿qué va a comer? Y que entonces nosotras estábamos todas allá. Y entonces la tía de Iker, como ella es volada, le dice, bueno, comprarle algo. Y yo me le quedo viendo como que, cónchale, también tenemos que solucionar si tú estás aquí, tú eres su papá. Sabes que no tiene mamá porque Iker perdió a su mamá y que él tenía 15 años. Entonces, sí, él no tuvo el apoyo del papá, o sea, él obviamente salió a buscar la de camino fácil. Porque él se quedó con su abuela y su hermana, entonces su hermana tampoco era que le podía dar todo lo que su mamá le daba. Entonces él quería darnos a nosotros casi que parecido a lo que él le daban, y entonces estaba como atado de mano. Entonces yo dije, bueno, si él salió y si se le hubiera dado por lo que él salió, que lo agarraron, él no iba a dar todo a nosotros. Entonces, ¿por qué dejarlo son? Vivi, tú me hablaste de una pérdida, o sea, que perdiste a tu niña, pero tú viviste un proceso de aborto. Sí, yo. Ajá. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué abortaste? O sea, ¿cómo fue ese proceso de aborto? Bueno, Aslan Aslan estaba muy pequeño. Aslan era un bebé todavía, Aslan tenía como 8 meses. Y en diciembre, ese diciembre de ese año, ya yo tenía, o sea, tenía la barriga un poquito grande. Entonces, Eiker y yo tomamos la decisión de que yo no quería tener hijos porque Aslan estaba pequeño, estaba la broma que no se conseguía pañales y nosotros teníamos que amanecer para poderle comprar pañales a Aslan. Que nunca le faltaron porque nosotros nunca dejamos nosotros teníamos una pared, los pañales pegados a una pared y nosotros nunca dejamos que esos pañales llegaran al piso. Nunca, porque nosotros salíamos, entonces si nos costaba, cónchale, comprárselo, pero no era porque no teníamos la plata, sino porque no había. Había escasez en ese Había mucha escasez. Aslan tomaba una fórmula que era muy complicada también de conseguirla porque Aslan siempre fue delicado de la piel. Y cuando se la conseguíamos muy cara. Entonces nosotros tomamos la decisión de que ya yo no quería tener, en ese tiempo ya yo no quería tener hijos. Yo agarro de inventora con ella, vamos, compramos las pastillas, sin saber y sin decirle nada a nadie. Mi mamá sí está viendo, mi mamá se está enterando ahorita. Y eso fue hace 10 años. Y yo agarro y me hago el aborto. Y me pongo las pastillas en la noche con ayuda de Eiker. Y entonces viene y el bebé se sale en la mañana a las 6 de la mañana. O sea, yo pasé toda la noche con esos dolores. No, ni sé, porque como le estaba dando pecho a Aslan, entonces no me venía la menstruación ni nada, entonces era como que complicado, ¿sabes? No tenía como un control exactamente, pero yo le dije a Iker porque ya yo me sentía el cuerpo extraño. Y entonces yo me hago el aborto y cuando yo le digo a Iker que me paro para el baño corriendo, pues ya me sentía como la presión que yo me pongo en el todo, que veo, esa era grande. Ella tenía, Ya está muy grande. Yo no me atreví ni siquiera a ver qué era, si era hembra o varón, nada, las piernas me empezaron a temblar. Y yo también creo que la pérdida de la niña fue la consecuencia de eso. Wow.
Es bueno que Claro, digas porque eso. tú dijiste que desde un principio el embarazo de la niña era de alto De riesgo. alto riesgo. Supongo que es a causa de eso que tú habías dicho. Sí, Es como yo una creo, sí, consecuencia es una consecuencia. de parte de Dios, pues. Sí, porque una vez yo estaba hablando con una persona, o sea, no estaba yo directamente hablando con la persona, sino que yo estaba y estaba la persona hablando con otra persona. Y esa persona me dice, y Dios te dice que te permitió pasar por eso porque tú hiciste que Dios sufriera por tu haber matado un propósito. Oh, amén. O sea, una consecuencia. Una Y consecuencia. esa palabra se me quedó en la mente y ya yo más nunca mira, ahí fue que yo me quité como que echarle la culpa a él, porque fue algo que lo hicimos los dos. O sea, ya la culpa la teníamos los dos. La culpa de la pérdida de la niña la tuvimos los dos. Ahora, yo no sé cuánto tiempo nos queda, no sé si estamos Ya concluyendo estamos ya. terminando ya. Tú tienes 2 hijos y una niña que es demasiado linda. Bueno, yo no la puedo ver y ella tampoco me puede ver a mí porque es un amor. Y ahora, ustedes teniendo esta niña, o sea, con todo este proceso que ustedes pasaron de esta pérdida, el aborto, o sea, ¿cómo, cómo, cómo tratan o cómo es su relación con sus hijos? O sea, teniendo en cuenta todo esto que han pasado, o sea, ¿quiénes son para ustedes aparte de sus hijos? ¿Quiénes son ellos para ustedes? Tiago, que es el que viene después de toda, o sea, del aborto, de la pérdida. Tiago para mí es súper yo soy delicada con Tiago. Con Aslan no tanto, porque es que lo sobreprotege mucho a Aslan. Y él le pega y todo, pero es que es delicado con Aslan y con Gail. Pero yo a Tiago lo tengo como para mí. Y yo tenía tanto a Tiago apegada a mí que un día yo estaba aquí en la iglesia y estaba ministrando. Y Dios me dijo que Tiago no era mío. Mm. Tiago era de él. Y si a él le daba la gana, él se llevaba a Tiago mañana o pasado mañana. Y ahí fue que yo no es que lo solté mucho, yo medio lo solté, como que él me dice, mamá, me voy a quedar donde mi mami es mi mamá. Y yo, como media, quédate. Pero no es algo que, porque a Tiago, como yo creo que Tiago fue como la curita al corazón de todo lo que yo viví. No. Bueno. Sacan un corto de eso. Tiago yo lo agarro, a Gail también, porque Gail es la hembra, es la única hembra que nosotros tenemos. Pero Tiago, como viene de todos los procesos, de que su papá diga que no era su hijo, Y después que tú yo tuviste no esa pérdida, perdón, y el aborto, ¿no llegaste a pensar que ya no ibas a poder tener hijos? incluso cuando lo de la niña, ya a mí me habían diagnosticado que yo no podría tener hijos. Por los médicos yo no podía parir. Tiago para los médicos es algo, Mira. es un milagro. No, y la niña. No, la niña se la profetizaron a él Es un milagro. y yo no sé, porque yo iba así como para los controles y ahí se dejó ver desde un principio. Y yo en mí sentía que era hembra. Yo le decía, ay, que es hembra. Es hembra. Y Brian me dijo, es hembra. Y Brian me dijo, ¿cómo se iba a llamar la niña? Que Dios le reveló el nombre. Lo que pasa es que yo, desobediente, yo no le quise poner nombre porque el nombre era feo. ¿Y qué nombre era? Y que Isabela. Y entonces yo, no, Brian, yo no lo puse. No, pero como yo... Y yo no, yo le dije a Brian que yo no le iba a poner ese nombre a mi hija. Y yo le puse el nombre que yo quise. Wow, tremendo testimonio. Estoy aquí quebrantado, de verdad. No sé qué es el muchacho. No, yo estoy viendo los comentarios, aquí en mi WhatsApp personal, hay una persona, un pastor que yo conozco, me está escribiendo sobre el testimonio. Y aquí dice que es impactante ver una persona que, o sea, y no conocer toda su historia, su trayectoria. Y estoy hablando con él y él me dice que a veces nosotros tendemos a juzgar por algo actual, pero no conocemos el trasfondo de la persona. Trasfondo de todas las cosas. Entonces, o sea, creo que esta historia, y a los que están en vivo por TikTok y a los que la van a ver el domingo que salga, creo que va a ser muy impactante, porque yo te hice la pregunta a propósito, porque después de que la mayoría de las personas cuando se practican un aborto, lamentándolo mucho, entra en una culpabilidad de que ya no quieren tener más hijos, pero imagínate, tú acá dijiste algo impresionante, o sea, Tiago es esa curita que vino a sanar todos esos procesos que ustedes pasaron.
Entonces creo que lo que tú estás diciendo es impactante y mira, hay gente que de afuera que me están escribiendo. O sea, quiere decir que lo que estás diciendo tiene mucho peso porque es algo de tu vida personal. Bueno, ya estamos culminando este video, este testimonio. De verdad que fue impactante, o sea, escucharte, vi, o sea, hay cosas que no sabía y creo que Dios tiene un propósito contigo muy grande y con tu esposo. Amén. Pronto tendremos al esposo aquí también Sí, sí. entrevistándonos. Sé que él también tiene un testimonio poderoso y que la raíz, o sea, como tú dices, todo tiene un trasfondo y quizás nosotros juzgamos a la persona porque ella la maltrataba, la esto, lo otro, hizo tantas cosas en la vida de ella, pero no sabemos todo lo que él tuvo que vivir. Exactamente. O sea, no es excusa, pero hay cosas que la gente hace por cosas que vive, pues, y no Tú tenía dijiste que él no mamá. tenía mamá, ¿sabes? O sea, Ahí tú estaba prácticamente piensas como que, solo. o sea, con razón esta actitud. Claro, no tenía mamá, estaba solo, no tenía alguien que lo guiara. Y eso también es parte de eso, pues. Sí, que por lo menos cuando yo tuve a Aslan, yo tuve el apoyo de mi mamá, de mi familia, mi padrastro, o sea, yo, mis hijos, mi Claro. padrastro. Entonces, a él estar nada más que su tía, su hermana y su papá no es que es un Pero papá su que va a mamá estar es eso, pues. constante, pero a veces mi papá, sin embargo, mi papá estaba preso y mi papá estaba, Mm. Bueno, no sé cuántas veces mi papá llamaba, no sé. para cerrar mi participación, porque tengo muchas ganas de hablar con lo que tú estás diciendo. Hay una pregunta en las redes sociales, en TikTok, y la pregunta es esta para ti. Que si tú crees, tú que has pasado todo este proceso, estás diciendo que ahora tú eres una persona diferente, que si tú crees que las jóvenes de hoy en día pueden llenar el vacío que tienen en el corazón. Solas, no. Yo creo que el que llena nuestro vacío es Dios. Porque a veces nosotros nos refugiamos en un hombre que te da lo natural. Y entonces estás vacía por dentro. Así yo me sentía. Yo estaba con él, que yo me tomaba fotos con él, que yo iba para fiesta con él, que yo estaba... Pero estaba vacía. Porque hay que a lo mejor me quería dar o sea, lo más que él pudiera, pero no lo daba. Porque él no es Dios. Ahora tú testificas que el que llenó tu vacío es Jesús. Claro, y que ya yo respeto a mi esposo porque en él veo reflejado a él. Bueno, y tú y tu esposo son testimonios de que Dios es real. Para mí, Dios es real, independientemente de todo lo que viviste, sufrieron, vivieron, todo eso. Dios es real, Dios se manifestó en sus vidas y ahora ustedes son un matrimonio de propósito y de ejemplos para otros. Sí. Bueno, un placer tenerte, Vivi, aquí. De verdad, impactante tu historia. Estoy quebrantado. Bueno, no tengo palabras. ¿Qué dice Liliane? Bueno, agradecerle a Yorgelis por aceptar la invitación y por abrirse, pues, porque no es fácil abrirse, no solo Claro. con personas, sino con toda la comunidad que nos está viendo hoy. Y también agradecerle a las personas que se conectaron esta noche y por todo el apoyo que hemos recibido en estos días que hemos transmitido constantemente y hemos seguido recibiendo apoyo de muchas personas, pues. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube, comenta, dale la campanita, dale me gusta y síguenos en todas esas historias. Esta es una de todas esas historias que yo sé que te van a impactar. Chao, nos vemos pronto.